Shalom hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de Génesis Bereshit capítulo 9, quinta parte. Sean todos bienvenidos, alisten sus Biblias para este camino, para este estudio y que reciban todas las bendiciones de nuestro Abba Yahweh, que tengan todos Shalom. Bienvenidos hermanos, empezamos nuestro estudio en el libro de Génesis capítulo 9, versos del 20 al 29, la parte final. Dice, Noah, un labrador, fue el primero en plantar una viña. Él bebió tanto vino que se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. Ham, el padre de Canaán, vio a su padre vergonzosamente expuesto, y salió y se lo dijo a sus dos hermanos. Shem y Jefet tomaron un manto, lo pusieron sobre ambos de sus hombros, y caminando hacia atrás, entraron y cubrieron a su padre que estaba desnudo. Sus rostros estaban vueltos así que no vieron a su padre acostado allí vergonzosamente expuesto. Cuando Noah se despertó de su vino, él supo lo que su hijo menor había hecho. Entonces dijo, bendito sea Yahweh el Elohim de Shem, de Canaán será su sirviente. Engrandezca Elohim a Jefet, él habitará en las tiendas de Shem, pero Canaán será el sirviente de ellos. Después de la inundación, Noah vivió 350 años. Por todo, Noah vivió 950 años, entonces murió. Vemos aquí, eh, primero, vemos que Noé era un labrador de la tierra, era un agricultor que plantó una viña. Y del producto de la viña, él bebió tanto el vino que se emborrachó y se acostó desnudo. ¿Cuánto tiempo necesita una viña para producir uvas y para poder hacer el vino? ¿Verdad? Entonces vemos que Noé y sus hijos ya vivieron algún tiempo en la tierra después del diluvio, después de la inundación, y que esto sucedió mucho tiempo después, ¿sí? Alrededor de entre 1 y 2 años, para que haya suficientes uvas para hacer el suficiente vino para que Noé se emborrachara. Y vemos lo que sucede con Canaán, eh, quien vio a su padre vergonzosamente expuesto, estaba desnudo, y se lo contó a sus dos hermanos. Vamos a ver el por qué esto aparentemente fue algo malo, ¿sí? Porque, bueno, aparentemente él solamente se lo dijo a sus hermanos y sus hermanos fueron y cubrieron a su padre. Vamos a ver más adelante con los textos que nos vienen a continuación cuál fue en realidad el pecado de Canaán y por qué de Ham y por qué Canaán recibió la maldición. Sí, vamos a ver eh, en los textos a continuación. Leamos ahora en el libro de Génesis capítulo 2, verso 15. Dice, y Yahweh Elohim tomó al hombre el cual había formado y lo puso en el jardín de Edén, que significa delicia, para cultivarlo y cuidar. Vemos aquí el por qué Noé también era agricultor, porque originalmente Adán tenía que ser el agricultor el que cultivara y cuidara el jardín de Edén. Sí, es lo que nos está diciendo la escritura. Vemos ahora a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 6. Dice, el labrador que ha hecho el trabajo arduo debe ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Entonces vemos que nos confirma de que la labranza, el agricultor fue técnicamente el primer oficio que Yahweh le dio al hombre para que cuidara el jardín de Edén y asimismo la recompensa para el labrador de que sería el primero en recibir la parte de la cosecha. Pero vemos cuando nos habla de la parábola de la cosecha que los que llegaron a trabajar para la cosecha en esa ilustración los primeros que llegaron a trabajar fueron los últimos en recibir su parte de la cosecha, su recompensa. ¿Sí? Entonces aquí hay algo para meditar cada uno de nosotros en nuestros hogares. Continuemos la lectura. Deuteronomio 20, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 20, versos 6 y 7. Dice, ¿hay aquí hombre alguno que haya plantado una viña, pero que todavía no haya hecho uso de su turno, de su fruto?
Él debe regresar a casa, de lo contrario él puede morir peleando y otro hombre lo usará. ¿Hay algún hombre aquí que esté comprometido para casamiento con una mujer, pero todavía no se ha casado con ella? Él debe regresar a casa, de lo contrario él puede morir peleando y otro hombre se casará con ella. Ya, vemos, también nos está diciendo lo mismo, ¿no? En Deuteronomio 20, cuando se estaban buscando dentro del ejército a los hombres que estén listos y dignos para ir al combate, que si había plantado una viña o si se había casado recientemente, no podían ir a la guerra porque ellos debían ser, el que plantó la viña debía ser el primero en disfrutar del fruto de la vid. Y el que se casó, eh, el que estaba recién casado, o comprometido para casamiento, dice aquí, clarito dice, comprometido para casamiento. O sea, ya hizo el contrato de esponsales, pero todavía no ha consumado el matrimonio. Entonces él tampoco podía ir a la guerra, no sé que él muera y la novia tenga que ser dada a otro hombre, ¿sí? Lo cual también nos está dando en cierta forma algo profético, de que Yeshua es el novio que ya hizo el pacto con la esposa y que él es el que va a consumar el matrimonio y va a tomar por esposa a su quejila, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la agricultura también tiene algo que ver con un poquito, un paralelismo al matrimonio, ¿sí? Continuemos con Génesis 19, verso 35. Dice, ellas hartaron a su padre con vino esa noche también, y la menor se levantó y durmió con él. Él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Vemos las consecuencias de la embriaguez, los efectos del vino que hacen. ¿Qué pasó? Vemos las consecuencias del vino aquí en Génesis 19, de cómo hacen perder la memoria al que lo bebe y cómo las consecuencias que éstas producen. Aquí vemos es la historia de Lot, cuando sus hijas lo emborracharon y tuvieron descendencia directa de su padre. Vamos a Proverbios 23, verso 35, que dice, ellos me golpearon, pero no lo sentí, me azotaron, pero ni siquiera me enteré. Cuando despertaré, iré y traeré otro trago, e iré por más vino. Entonces vemos a las personas que hacen Dios del vino, eh, y empiezan a beber como si no hubiese un mañana. Entonces ellos no sienten los dolores, no sienten los azotes, y cuando se levantan dicen iré por otro trago. Entonces ya son personas que se han vuelto adictas al licor, lo que ahora se conoce como gente alcohólica, que si no consumen licor, no consumen algún tipo de bebida embriagante, no pueden vivir. Vamos ahora a la lectura en el libro de Levítico 18. Levítico 18 nos dice, ninguno de ustedes se acercará a nadie que sea pariente cercano para tener relaciones sexuales. Yo soy Yahweh. No tendrás relaciones con tu padre, no tendrás relaciones sexuales con tu madre, ella es tu madre. No tengas relaciones sexuales con ella. No tendrás relaciones con la esposa de tu padre, esa es la prerrogativa de tu padre. Entonces vemos una de las cosas que sucedieron, lo que le sucedió a Lot, de que no se debía eh, tener relaciones sexuales o coito para tener descendencia tanto del padre, de la madre o de algún pariente cercano, ¿sí? Claro que en los tiempos de Lot no se establecía todavía ese mandamiento, esa ley, pero las consecuencias nosotros conocemos cuáles fueron de esa situación en la que los hijos de Lot tuvieron relaciones con su padre, nacieron los hititas y los amonitas, que fueron enemigos después del pueblo de Israel. Ahora avancemos hasta el libro de Ezequiel, capítulo 22, versos 8 al 11. Dice, ustedes tratan mis cosas kadoshim con desprecio, ustedes profanan mi Shabbatot. Hay ladrones en mi casa para derramar sangre.
En ti están aquellos que salen a comer en las montañas. En ti ellos cometen actos lujuriosos. En ti ellos cometen incesto. En ti ellos se fuerzan así sobre mujeres durante su impureza menstrual. En ti uno comete abominación contra la esposa de su prójimo, otro comete algún acto lujurioso profanando a su nuera, aún otro viola a su hermana, la hija de su propio padre. Vemos aquí los reclamos que les hace Yahweh al pueblo de Israel por medio de su profeta Ezequiel. Y todas las horrores y barbaridades que hacían ellos, mismas prácticas que realizaban los pueblos que habitaron antes que ellos en toda la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces son actos que Yahweh reprueba y que no admite dentro de su pueblo. Continuemos con el libro de Proverbios capítulo 12, verso 13. Dice, por el pecado de sus labios el pecador cae en la trampa, mas el justo encuentra una salida de su aflicción. Aquel que su semblante es suave será lastimoso, pero aquel que contiende a las puertas aflige almas. Entonces vemos que el pecado de los labios, dice la maldad que sale de los labios, el pecador cae en la trampa, dice. ¿Sí? No sé si han escuchado, más rápido que un mentiroso que un ladrón. Entonces, o el refrán que dice que el pez por su propia boca muere, o el otro que es peor, que el pez empieza a podrirse desde la cabeza. Entonces, algo así nos están diciendo aquí. Dice aquel de semblante, que es de semblante suave será lastimoso. Aquel que tiene un rostro delicado da, ¿cómo es que dice? Sentimiento de tristeza. Pero el que es contencioso a las puertas aflige almas. Entonces, las personas, ¿por quién sentirán más simpatía? ¿Por el de rostro triste o el contencioso? O el que le gusta contender con la gente. Vamos ahora al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9. Dice, el que cubre una ofensa promueve el amor, pero el que odia cubrirla separa mejores amigos y hermanos. Entonces vemos aquí que el que cubre una ofensa promueve el amor. ¿A qué se está refiriendo? El que no se siente ofendido, si le dicen algo, pero no recibe esa ofensa, no entiende de que la persona de la cual procede la ofensa es una persona que no conoce la escritura, no es practicante de la Torah o simplemente es un goy, es un extranjero. Y pasa por alto la ofensa, entonces se está promoviendo el amor. O la encubre, si la ofensa fue hacia otra persona, la encubre para que la persona aludida no la reciba, entonces se promueve el amor. Pero el que odia cubrir la ofensa, dice separa mejores amigos y hermanos. Aquel que está como dicen, como vieja chismosa. Ve, él te dijo esto, ve esto por aquí. Estos son los que provocan las peleas. Entonces esas personas son las que separan a los amigos y hermanos. Lo cual vemos aquí en el proverbio que es mejor cubrir una ofensa que odiar cubrir. Entonces, tomemos en cuenta esto, que no es bueno separar amigos y mucho menos hermanos, por causa de algo que se pudo haber cubierto, que en realidad ante la palabra vemos que es algo sin importancia. Vamos ahora al libro de Efesios capítulo 5, Efesios 5 versos 3 y 4. Dice, entre ustedes no se debe ni siquiera mencionar la inmoralidad sexual, ni ningún tipo de impureza o avaricia. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo Kadosh de Yahweh. También fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando gracias. Bueno, esto también me recuerda con el texto anterior de que cubrir una ofensa se promueve el amor.
Si Ham, en vez de ir a decir a sus hermanos, ahí está el borracho, ahí está nuestro padre borracho desnudo, si él hubiera, en vez de, en lugar de haber ido de chismoso con sus hermanos, avisado de que su padre estaba desnudo, ¿por qué no lo cubrió él? Él podía hacer lo mismo que hicieron sus hermanos y no decirle a nadie, papá está desnudo, ¿verdad? Entonces, asimismo, con Efesios 5 dice, ustedes ni siquiera se deberían mencionar la inmoralidad sexual. ¿A qué se está refiriendo? Entre el pueblo de Yahweh no hace falta ese tipo de conversaciones, no hace falta ese tipo de cosas, de comentarios inmorales, porque somos un pueblo Kadosh. Es un pueblo Kadosh, el pueblo de Yahweh, en el cual no deben existir ese tipo de cosas. Porque eso responde a una mente insana, alguien que no tiene un criterio formado y personas que disfrutan de las charlas que no tienen trascendencia. Dice ningún tipo de impureza o avaricia. ¿Ya? La inmoralidad sexual empieza en la mente. Entonces, ¿dónde empieza la impureza? Como dicen Yeshua cuando le hablan de que sus discípulos comen sin lavarse las manos, ¿qué es lo que les dijo Yeshua? Que lo que en realidad contamina al hombre es lo que sale de su corazón, ¿verdad? Entonces, la inmoralidad sexual está tan arraigada en el corazón y en la mente del hombre que hay muchas personas que no pueden hablar o practicar este tipo de cosas. Y ningún tipo de impureza o avaricia, porque las personas que hablan de esto practican cosas impuras y son avariciosas. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo Kadosh de Yahweh. También está fuera de lugar las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. El pueblo de Yahweh es, en el pueblo de Yahweh habitan personas que son eruditas, educadas, que no necesitan eh, hablar obscenidades, no necesitan inventar chismes o habladurías estúpidas o lenguaje grosero. No se necesita para hacer sentir mal a una persona, no necesitas nada de esto. En buenas palabras y con lenguaje refinado se les hace quedar igual mal. Sí. Pero al utilizar lenguaje, al ser educados y al hacerle ver a la persona que está equivocada, se la edifica. En cambio, con lo que dice aquí la escritura, obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero, se destruye. Entonces, ¿qué es lo que nos ha mandado a hacer nuestro Padre Yahweh? ¿A edificar o a destruir? Más bien deben permanecer dando gracias. ¿Sí? Él nos mandó a edificar. Y es Él el que edifica. Entonces que Él nos use como instrumentos para que nuestra lenguaje, nuestra forma de hablar no sea la de la gente del mundo, sino sean las palabras de Yahweh las que salgan de nuestra boca. Y ya sabemos cómo se logra eso, ¿verdad? Continuando con el estudio, avancemos al libro de Génesis, capítulo 37, versos 33 y 34. Dice, Él la reconoció y gritó, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje ha rasgado a Yosef en pedazos y lo ha devorado. Una bestia salvaje se ha llevado a Yosef. Jacob rasgó sus ropas y poniendo silicio alrededor de su cintura guardó luto por su hijo por muchos días. Aquí vemos el otro lado de la moneda, de cómo los hijos de Jacob le mintieron diciendo que su hijo había sido muerto, cuando en realidad lo habían vendido. Y que nos estaba diciendo la escritura que no debemos hacer estas cosas. No debemos hacer esto en contra de nuestros padres, no debemos hacer esto a un pariente cercano. ¿Sí? Y lo que sucedió con Caín y Abel, que no se debe hacer eso. ¿Sí? Todo esto ya lo hemos visto antes. Y el sufrimiento que provocaron a su padre, los 11 hijos de Jacob, les llevó, no fueron los 11, bueno, los que estaban ahí, Rubén y etcétera, de los que estaban ahí, eh, el dolor que provocaron a su padre fue demasiado grande. Entonces estas cosas condena a Yahweh en su Torah. Porque si vamos al mandamiento
En Éxodo 20 dice, honra padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Yahweh tu Elohim te da. Entonces, lo que ellos hicieron no fue eso, no fue honrar a su padre por el delito que cometieron. Y sus conciencias los turbaron hasta después, mucho después de que su padre murió. Y conocemos la historia. Avancemos ahora al libro de Éxodo, capítulo 22, versos desde el 25 hasta el 27. Dice, si prestas dinero a uno de mi pueblo, que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás cuando se ponga el sol, porque es su única prenda de vestir. Él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo. Aquí vemos parte del amor al prójimo y de no oprimir a la gente pobre del pueblo. ¿Sí? Entonces alguien del pueblo no se le debe tratar así. Eh, Ham no debió tratar a su padre y los hijos de Jacob no debieron tratar así a José y por ende las consecuencias y el sufrimiento de su padre. Avancemos ahora al libro de Éxodo capítulo 20, verso 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a la cual Yahweh tu Elohim les está dando. Entonces vemos que es un mandamiento muy grande, parte del amor al prójimo, y que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra en la cual Yahweh tu Elohim te da. En otras versiones dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Vamos ahora al libro de Levítico 19, verso 32. Dice, ponte de pie en la presencia de una persona de pelo canoso. Muestra respeto por el anciano. Temerás a tu Elohim, yo soy Yahweh. Esto nos lleva de nuevamente. Ham vio a su padre borracho y desnudo dormido. ¿Y qué fue lo que hizo? Corrió a sus hermanos a decirles, ahí está borracho tu papá. En lugar de coger un manto, cubrir su vergüenza y no decir nada a nadie. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuál fue, y estamos viendo, aclarándose un poquito, cuál fue el pecado de Ham y por qué su hijo Canaán fue maldecido. Sigamos ahora, avancemos hasta el libro de Isaías, capítulo 58, versos 6 y 7. Dice, yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda carga de iniquidad, desata las coyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta. Parte tu pan para el hambriento, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste al desnudo cuando lo veas. Aquí está, viste al desnudo cuando lo veas. Cumple tus obligaciones para con tu propia semilla, para tu propia cera, para tu propia familia. Vemos aquí cuál fue el pecado de Ham y las obligaciones que tenemos para con nuestra propia familia y qué es lo que debemos hacer, cuál es el verdadero ayuno. Ahora, ¿qué nos pide Yahweh? Que no es inclinarse como un junco y golpes de pecho, no. Son cosas que Yahweh nos está pidiendo que hagamos cada uno de nosotros en el cumplimiento de su voluntad y el cumplimiento de su Torah. Continuando con el estudio, vamos a leer ahora en el libro de Levítico capítulo 18, versos del 1 al 4. Dice, Yahweh dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, dile a ellos, yo soy Yahweh tu Elohim. No se ocuparán de las actividades encontradas en el pueblo de Misraim, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes y caminarán conforme a ellos. Ya. Entonces aquí vemos cómo Yahweh le dice al pueblo de Israel dentro de las instrucciones para que puedan tener una larga vida dentro de la tierra que Él les dio, de que no deben cumplir con las costumbres, las actividades, todo lo que hacía el pueblo de Misraim, donde ellos vivieron durante mucho tiempo, ni tampoco debían practicar las mismas cosas que hacían la gente de Canaán,
a la tierra en la que ellos iban a llegar, sino que Yahweh ya les había dado leyes, estatutos, mandamientos para que caminaran conforme a ellos, y no se desvíen ni a izquierda ni a derecha de ese camino, ya que por medio de él encontrarían la vida. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Israel? Todos conocemos la historia. Vamos ahora, avancemos al libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Dice, Yahweh su Elohim los va a llevar a la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella, y él echará muchas naciones mayores y más fuertes que ustedes, los hititas, girgasitas, emoritas, kenanitas, pericitas, hivitas, jebusitas. 7 naciones mayores y más fuertes que ustedes. Es la promesa que dio Yahweh, siempre y cuando obedecieran los mandamientos, las leyes, los preceptos, los estatutos que él les dio. Y así fue mientras obedecieron. Él, pudieron exterminar esas naciones, pudieron lanzarlas de esa tierra, pero cuando ellos desobedecieron, ¿qué pasó? Todos conocemos la historia. Avancemos ahora en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 6. Dice, una nación sobre cualquiera que deshonre una maldición sobre cualquiera que deshonre a su padre o madre, todo el pueblo dirá amén. ¿Ya? Entonces vemos el, la gravedad que es deshonrar a nuestros padres. Ahora, ¿cómo se honran? Primero, vamos por lo bueno, ¿no? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Dice obedeciéndoles, velando por ellos cuando ya son ancianos, no oprimiéndoles, no siendo fieles a ellos siempre, y al igual que ellos nos cuidaron a nosotros, tenemos que cuidarlos a ellos. En cambio aquí dice una maldición sobre cualquiera que deshonre a su padre o madre. Todo el pueblo dirá amén. Vemos otra parte de lo que hizo Ham con su padre Noé. Es simplemente un comentario, aparentemente, que hizo mucho daño. Y mucho peor cuando en las cosas, en los horrores que se escuchan en estos tiempos de padres, de hijos que levantan la mano a sus padres, que les quitan todas sus posesiones, que los dejan en la calle, que los oprimen completamente. Entonces, dentro del pueblo de Yahweh no existe estas cosas. Aunque los padres sean going, pero el conocedor de la escritura tiene que cumplir el mandamiento. Avancemos ahora al libro de Romanos capítulo 1, versos del 25 al 28. Dice, han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo cosas creadas antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Por esto Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra naturaleza. Y asimismo, los hombres dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Tremendo, ¿no? Aquí vemos como el ser humano, como habíamos leído que el corazón del hombre está inclinado siempre al mal, vemos hasta qué grado puede llegar el ser humano en degradarse a sí mismo, no solamente a sus padres, deshonrar a sus padres, sino deshonrarse a sí mismo y abandonar a Yahweh y negar la existencia de Yahweh. Entonces Yahweh también los abandona y dice que los deja, los ha entregado a formas despreciables de pensar para que hagan lo que hacen. Entonces debemos tener cuidado que esto dentro del pueblo de Yahweh no existe. No existen estas cosas porque Él ya nos ha dado las instrucciones mediante las cuales debemos regir nuestra vida, mediante las cuales debemos educar a nuestros hijos, mediante las cuales debemos honrar a nuestros padres, honrar a nuestras esposas, las esposas a los esposos, los hijos a los padres a los hijos. Y no tenemos pretextos, porque si no, ya vemos aquí en el libro de Romanos cómo
Yahweh abandona al ser humano a sus propias concupiscencias de su entenebrecido corazón. Continuamos, avancemos al libro de Josué, capítulo 17, verso 3. Dice, después que los hijos de Israel se habían fortalecido, hicieron que los kenaní hicieran trabajos gravosos, pero no los echaron completamente. Si recordamos el relato, tenían que exterminar a esos pueblos, tenían que expulsar esa gente de esas tierras que debía poseer el pueblo de Israel. Pero si recordamos el relato en Josué, vemos que esos pueblos se portaron más astutos que el mismo pueblo y que el pueblo de Israel hizo cosas sin consultar a Yahweh, como por ejemplo a a los a los cananeos, los pusieron a hacer trabajos, a recoger leña, trabajos de esclavos, y no fueron expulsados, como debió, como debieron haberlo hecho, lo cual también trajo consecuencias graves al pueblo de Israel. Avancemos ahora al libro de Éxodo, capítulo 18, versos del 10 al 11. Dice, Yetro dijo, bendito sea Yahweh, quien te ha rescatado de los Misraim, y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los Misraim. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. ¿Quién era Yetro? El suegro de Moshe. ¿Sí? Y que en el capítulo 18 vemos cuando él se reúne, cuando Yetro se reúne con Moshe, entregándole a su esposa a sus hijos y viendo las grandes señales y las grandes cosas que había hecho con Moshe y el pueblo de Israel, Yetro también termina dando una bendición a Yahweh y reconociéndole a él como el creador de todas las cosas en este mundo, el gran Elohim. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Dice, así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Yahweh su Elohim por la tierra buena que les ha dado. Vemos una de las bendiciones de Yahweh, que no faltará alimento en la casa, que estaremos felices, satisfechos y que siempre estaremos bendiciendo a Yahweh, porque Él es el dador de todo y es nuestro Elohim, por la tierra buena que Él nos ha dado. Y es la promesa que nos hace para un futuro y para hacernos habitar en la Jerusalén celestial, en este planeta que es el único que ha sido hecho para ser habitado, como lo hemos estado estudiando desde el capítulo 1 de Génesis. Bendito sea Él y bendito Yahweh Elohim, el Rey del universo que nos ha dado todo. Y por su voluntad estamos aquí, por su voluntad estamos estudiando su palabra y Él ha permitido que se graben estos videos para que podamos aprender un poco más, tanto ustedes como yo, eh, y toda la gente que pueda verlos, pueda recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Avancemos ahora al libro de Primera de Reyes, capítulo 1, verso 48. Dice, finalmente el rey dijo, bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel, quien ha dado uno de mis descendencia o de mi cera para sentarse en mi trono hoy cuando mis ojos lo pueden ver. Aquí vemos cómo se reconoce también el poder de Yahweh, las promesas que le ha hecho y que él prometió que nunca dejaría el trono de Israel sin, sin, sin un rey. Avancemos ahora a Primera de Crónicas capítulo 29, verso 20. Dice, luego David dijo a toda la asamblea, ahora bendigan a Yahweh su Elohim. Toda la asamblea bendijo a Yahweh, el Elohim de sus padres, inclinando sus cabezas y postrándose delante de Yahweh y delante del rey. Aquí vemos cómo David reconoce a Yahweh como el creador de todas las cosas y conmina a todo el pueblo y a toda la asamblea de Israel a que bendigan a Yahweh, postrándose delante de él, y así lo hicieron. Qué gran cosa, ¿no? Entonces nosotros también les convino a que bendigan a Yahweh su Elohim,
ya que Él es el creador del universo, de todas las cosas, y Él es el que ha permitido que estemos reunidos, si no es en familia o individualmente, observando estos videos para analizarlos de la mejor manera con la misma escritura y que sea Él el que instruya a cada uno de nosotros. Avancemos ahora al libro de Lucas capítulo 1 versos 67 al 69. Dice, tu padre Sejaraya fue lleno del Ruach HaKodesh y profetizó diciendo, alabado sea Yahweh el Elohim de Israel, porque ha visitado y dado rescate para libertar a su pueblo, por levantar para nosotros un poderoso Salvador, quien es de la descendencia de su siervo David. Entonces vemos cómo el sacerdote alaba a Yahweh por todas las bendiciones y el cumplimiento de sus promesas, y la entrega del Salvador, descendiente de el rey David, como así lo había prometido. Avancemos ahora hasta el libro de Josué, capítulo 9, verso 23. Dice, ahora tienen maldición sobre ustedes. Ustedes serán esclavos para siempre, supliendo gente para cortar leña y sacar agua para la casa de Elohim. Entonces vemos, de lo que habíamos leído anteriormente, este es un poquito antes, de cómo los cananeos, en su astucia para no ser destruidos y expulsados de su tierra, aceptaron las condiciones para ser esclavos en el pueblo de Israel, como los trabajos de cortar leña, sacar agua para la casa de Yahweh Elohim. Avancemos al libro de Jueces capítulo 1, versos 7 y nos saltamos de ahí al verso 28 y 29. Dice, Menashe no echó a los habitantes de Beit Shean y sus aldeas Tanaj y sus aldeas Dor y sus aldeas Gibeán y sus aldeas de Megiddo y las aldeas allí de Kenaní, los cananeos, se, se las agenciaron para seguir viviendo en la tierra. Verso 28. Con el tiempo, cuando Israel se había fortalecido, pusieron a los Kenaní bajo trabajos forzosos, pero fracasaron en echarlos completamente. Efraín no echó a los Kenaní que habitaban en Geser, así que los Kenaní continuaron viviendo en Geser junto con ellos. Vemos como el pueblo de Israel no cumplió la orden de Yahweh, lo cual en un futuro les trajo problemas después. Leamos en Primera de Reyes capítulo 9, versos 20 al 21. Dice, toda la gente que aún quedó de los Emorí, Ití, Perisí, Jibí, Jebusí, no eran parte de los hijos de Israel. Esto es su descendencia que quedó después de ellos en la tierra, los cuales los hijos de Israel no pudieron destruir completamente. De ellos Shlomo impuso una leva de labor forzosa, como es hasta este día. Entonces, los tenían apartados a la gente cananea que no pudieron destruir, se los tuvo apartados para que no se contaminaran, para que no se eh, hagan parentesco con el pueblo de Israel. Génesis capítulo 7, verso 6 dice, Noah tenía 600 años de edad cuando el agua inundó la tierra. Y de acuerdo al relato, esa era la edad que tuvo Noé cuando empezó el diluvio. Y cuando él murió de 950 años. Avancemos al libro de Hebreos capítulo 11. Dice, por la confianza o por la fe, la emuná, Noé, después de recibir la advertencia divina acerca de las cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor Kadosh e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza. Entonces vemos que la justificación del hombre ante Yahweh es por medio de la emuná, por medio de la confianza, por medio de la fe que tenemos en quién. Por medio de la emuná que tenemos en Yeshua HaMashiach. Entonces, para tener la fe en Yeshua HaMashiach debemos conocerle. ¿Cómo le conocemos a él?
por medio de la Torah, como dice Juan capítulo 1, que él era la Torah y que la salvación y que el Mashiach estaba desde el principio con él. Y él es el Mashiach del mundo, él es la salvación del mundo. Entonces así debemos tener nuestra fe como la tuvo Noé. Él se le dijo que iba a llover sobre la tierra cuando nunca había llovido y que tenía que ser un arca para que se salven él y todo lo que Yahweh le dijera que meta dentro del arca. Ahora la promesa es de que la tierra será purificada con fuego. Nadie lo cree, a pesar de que los científicos saben de que sí, llegará un momento en que la tierra será destruida por fuego. Entonces nosotros lo sabemos y sabemos cuál es la forma de salvarse de esa destrucción que está por venir. Por medio de la obediencia, la confianza, la fe, viene la justificación. La justificación por la fe en el Yeshua HaMashiach. Esto es todo, hermanos. Aquí terminamos con el estudio de Génesis capítulo 9. Yo sé que faltan muchas cosas. Yo sé que hay muchas preguntas que nacieron que quisiera responderlas todas. Y tenemos este proyecto de todos los hermanos que vean el video, todas las personas que puedan observar este video, puedan analizarlo. Las preguntas las puedan enviar a los hermanos que compartieron el video con ustedes y asimismo para que esas preguntas puedan llegar, me las puedan hacer llegar y hacer uno o varios videos con estas preguntas para poderlas contestar por medio de la palabra y así poder salir de esas dudas, esas inquietudes que todos tenemos acerca de la escritura y así poder llegar al conocimiento a la altura del Mashiach y poder ser aceptos y si es la voluntad de nuestro Padre Yahweh de que seamos los predestinados para ser llamados hijos de Yahweh y nuestros libros estén y nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Tengan todos bendiciones, que Yahweh esté siempre en sus pensamientos, en su corazón y que Él les dé shalom en su vida personal y en sus hogares. Sean todos bendecidos. Shalom.